El día de hoy vamos a continuar con cápsulas informativas con la finalidad de ayudarles a ustedes pues a que comprendan mejor algunos conceptos de una nutrición saludable y a que poco a poco comiencen a realizar cambios que les ayuden pues a mejorar su salud, su calidad de vida a través de una óptima alimentación. Como pueden ver en el título de esta transmisión en vivo, vamos a estar comentando el día de hoy sobre los beneficios del consumo de legumbres. Sí, vamos a hablar de legumbres. Pero antes que nada, ¿qué son las legumbres? Bueno, las legumbres es un grupo de alimentos conformados por semillas comestibles. Estas semillas las hemos consumido pues desde hace milenios, desde que la humanidad se estableció y la agricultura comenzó a ser nuestra principal fuente de sustento, ¿sí? Hay legumbres que han sido de consumo milenario por la población. Por ejemplo, la soya. El consumo de soya en Asia se remonta a hace más de 3.000 años y con esa semilla pues han fabricado todo tipo de comidas, desde leche de soya, el tofu, que es algo parecido a un queso. Sin embargo, se suele emplear más como reemplazo a las carnes que como queso, ya que es un queso o es un alimento que no tiende a fundir como si lo suele ser el queso de vaca o queso de cabra, por ejemplo. Ahora, hay otras legumbres que también se han estado consumiendo desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el garbanzo. El garbanzo tiene un protagonismo muy interesante, sobre todo en Medio Oriente. Allí las personas han realizado toda una serie de preparaciones con garbanzo, como por ejemplo el falafel. El falafel son croquetas de garbanzo, son extremadamente deliciosas. En Medio Oriente pues se acostumbra a consumirlas fritas, sin embargo se pueden hacer unos buenos falafels sin necesidad de freír. Lo podemos hacer pues en la air fryer, lo podemos hornear o lo podemos hacer a la plancha sin necesidad de aceite. Ahora, en Medio Oriente también hacen una pasta untable con garbanzos que se llama hummus. El hummus es un aderezo excelente, lo puedes consumir con ensaladas, con pancito, te lo puedes comer a cucharadas. De verdad es excelente y es una muy buena manera de agregar legumbres de manera diaria sin que se sienta, sin que lo notes, ¿sí? Ahora, en Latinoamérica también tenemos un consumo relativamente alto de legumbres, sobre todo destacan mucho los frijoles. Y es que hay una gran variedad de frijoles de los cuales podemos hacer uso. En Latinoamérica es muy común el consumo de frijolito negro, pero también hay otros tipos como el frijol pinto, el frijol bayo, frijol ojo negro, el frijol blanco. Hay una gran variedad de frijoles. Todos y cada uno de ellos son muy beneficiosos para nuestra salud y deberíamos de procurar consumirlos de manera periódica. Las lentejas también es una legumbre que también es bastante noble. La ventaja con la lenteja es que se cocina mucho más rápido y que en líneas generales tiende a ser mejor tolerada desde el punto de vista digestivo que los frijoles. Y eso tiene su porqué. El punto es que la lenteja tiene una concentración de fibra un poquito más baja, ¿ok? Lo que va a hacer que la digestibilidad sea un poquito mejor y que no genere tantos gases. Ahora, importante, ¿qué nutrientes nos aportan las legumbres? Ya sabemos qué son las legumbres, ahora, ¿qué nutrientes nos aportan? O sea, ¿para qué? ¿Para qué la vamos a comer? Bien, las legumbres tienen una concentración bastante alta de proteína. De hecho, en el reino vegetal son el grupo de alimentos que tiene la mayor concentración de proteínas, lo cual es muy importante para toda persona que independientemente de su motivo haya dejado de consumir carnes o que las consume en muy pequeña proporción durante la semana o durante el día, ¿sí? Ya que si dejas de consumir alimentos de origen animal, que sí son una buena fuente de proteína de alto valor biológico, tienes que buscar esa proteína en otros alimentos. Y esos son obviamente las legumbres en el reino vegetal. Ahora, básicamente, todo tipo de legumbre, bien sea lentejas, garbanzos o frijoles, tienen una concentración de proteína por cada 100 gramos de entre 8 a 11 gramos de proteína, más o menos.
El frijol de soya tiene una concentración de proteína mucho más alta. Aquí estamos hablando básicamente de 15 gramos por cada 100 gramos de frijol de soya cocido, ¿sí? De las legumbres se sacan otros subproductos que ya vamos a hablar un poquito más adelante, que pueden tener o una mayor concentración o una menor concentración de proteína, dependiendo, ¿sí? Aparte de las proteínas, es muy interesante el consumo de proteína de origen vegetal. Cada vez las instituciones, como por ejemplo la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y diversos comités regionales de salud recomiendan que comencemos a incluir más proteína vegetal en nuestro día a día, a la par que vayamos disminuyendo un poquito la proteína de origen animal. Y esto tiene sus porqués. Y es que tenemos que ver a un alimento siempre como un todo, como un total. No solamente ver un nutriente específico que destaque en ese alimento, ¿sí? En el caso de las legumbres, no solamente nos están aportando proteína, también nos aportan una serie de nutrientes muy interesantes que todos en conjunto contribuyen a que mejoremos nuestra salud. Ya vamos a hablar un poquito más de esos nutrientes. Sin embargo, en el caso de la proteína animal, no solamente un alimento fuente de proteína animal nos aporta proteína, ¿no? También aporta otras cosas que pudiesen ser beneficiosas o que pudiesen ser todo lo contrario, perjudiciales. Por ejemplo, las carnes, los huevos y los lácteos son una fuente dietética de colesterol. El colesterol es una grasa, no es mala, es una grasa importante para nuestro funcionamiento. Sin colesterol no se puede hacer, no podemos replicar nuestras células y pudiésemos fallecer. Sin embargo, gracias a Dios, nuestro hígado tiene la capacidad de fabricar todo el colesterol que nuestro cuerpo necesita. Por lo tanto, no hay necesidad de buscar colesterol externo. Se sabe que las dietas ricas en colesterol a largo plazo pueden ser perjudiciales, ya que se aumenta mucho el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y esto comienza desde la infancia, incluso comienza antes de nacer. Si nuestra madre tiene una mala alimentación, pues el bebé va a presentar riesgo o va a comenzar a desarrollar intraútero una enfermedad cardiovascular, que si durante su niñez, adolescencia y adultez continúa comiendo mal, pues inevitablemente va a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por eso es importante que tomemos conciencia y no, al niño también se le tiene que inculcar buenos hábitos de alimentación desde pequeño, no solamente los adultos. Todos deberíamos de intentar comer un poquito mejor. Ahora, los alimentos de origen animal también, aparte de colesterol, tienen grasa saturada. La grasa saturada se relaciona muchísimo con aumentar los niveles de colesterol sérico o colesterol en sangre. Y sobre todo aumenta la fracción de colesterol que no es tan buena o la que no quisiéramos que aumente tanto, que es el colesterol LDL. Entonces, mientras más alimentos de origen animal nosotros consumamos, va a aumentar nuestros niveles de colesterol y va a aumentar también el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, en contraparte, la proteína vegetal, primero, no tiene colesterol, tiene un porcentaje cero de colesterol, pero tiene otros nutrientes, como por ejemplo fibra. Cuando hablamos de fibra, la fibra es un nutriente muy interesante. La fibra es un tipo de carbohidrato, solo se consigue en las plantas, pero las plantas integrales, plantas que no han sido procesadas, que no han pasado por un proceso industrial, por ejemplo. Sí, la fibra, como bien sabemos, no la podemos absorber, no la podemos metabolizar. Sin embargo, las bacterias que viven en nuestro colon, es decir, la microbiota, sí la puede metabolizar. De hecho, de eso se alimenta. Si tienes un bajo consumo de fibra, pues esas bacterias van a comenzar a pasar hambre y a largo plazo no es nada beneficioso para ti. Lo que queremos es fomentar una buena salud de nuestra microbiota, porque si ellas están saludables y contentas, nosotros también vamos a estar saludables y contentos, porque cuando ellas se alimentan, ellas pueden fabricar
unos componentes extremadamente beneficiosos que son los ácidos grasos de cadena corta. Cada vez hay más estudios que respaldan que estos ácidos grasos tienen funciones muy interesantes en nuestro metabolismo, desde ayudar a que tengamos una concentración de inflamación un poco menor. Esto es importante porque cada vez aumenta la inflamación crónica de bajo grado y esto está muy relacionado con el desarrollo de una gran variedad de enfermedades crónicas como presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, entre otras. Además, estos ácidos grasos también contribuyen con nuestro estado de ánimo, fortalecen el sistema inmunológico, previniendo enfermedades infecciosas, por ejemplo. Incluso se han relacionado estos ácidos grasos con la prevención del cáncer. Entonces, si quieres obtener ácidos grasos de cadena corta, beneficiosos y antiinflamatorios, tienes que aumentar el consumo de fibra. Y una gran noticia es que en el reino vegetal, los alimentos con la mayor concentración de fibra que existen son las legumbres. Por cada 100 gramos de una legumbre cocida, llámese lentejas, garbanzos, frijoles, porotos, lo que tú quieras, básicamente vamos a estar obteniendo entre 7 a 10 gramos de fibra, lo cual es muchísimo. ¿Sí? Solamente con consumir 100 gramos al día de legumbres, pues vamos a tener bastante fibra allí y nuestras bacterias pues se van a dar un festín. Allí quizás puedan comenzar algunos problemitas, pero de eso vamos a conversar más adelante, sobre cómo mermar allí los problemitas digestivos que se relacionan con el consumo de legumbres. Ahora, seguimos conversando sobre qué nutrientes nos aportan las legumbres. Ya sabemos que nos aportan proteína y ya sabemos que nos aportan fibra. Además, las legumbres nos van a aportar, aparte de esto, carbohidratos. Sí, carbohidratos. Pero estos son carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir que sea un carbohidrato complejo? Un carbohidrato complejo es un carbohidrato grande, es una molécula muy grande. Por ejemplo, el almidón. No es un azúcar, ¿ok? Las azúcares son carbohidratos simples que se digieren muy fácil, de hecho ni siquiera necesitan pasar por el proceso de la digestión porque ya cuando tú consumes un alimento rico en azúcares, como puede ser un dulce, una golosina, una cucharada pura de azúcar, una cucharada de miel, ya en tu saliva hay una enzima que se llama amilasa salival y ya inmediatamente desdobla ese azúcar e inmediatamente ese azúcar ingresa a tu sistema circulatorio. No necesita pasar por el proceso digestivo que involucra estómago e intestino delgado. No, eso ya en la boca se comienza a digerir. ¿Ok? Entonces, el almidón no pasa así. El almidón necesita un proceso de digestión un poquito más largo, necesita la ayuda de las enzimas digestivas que vienen del páncreas. El páncreas también fabrica una enzima digestiva llamada amilasa pancreática, que es la encargada de desdoblar ese almidón procedente de las legumbres. Por lo tanto, cuando tú te comes un plato de lentejas, la glicemia no es que se te va a disparar así, no, esas lentejas tienen que bajar primero a tu estómago. Tu estómago va a empezar un proceso digestivo secretando el ácido clorhídrico o el ácido gástrico. Luego va a pasar al intestino delgado, la primera porción del intestino delgado, donde se va a juntar con la amilasa que produce el páncreas y allí es que va a ser desdoblado ese almidón, que es una molécula gigantesca, larga, va a ser cortado y ahí es que tú lo vas a poder absorber. O sea, es una cosa que va a pasar lenta. Ahora, este es un almidón largo, este es un carbohidrato complejo, pero no solo eso. Juntando este punto con el anterior de que las legumbres tienen fibra, cuando un alimento tiene una alta concentración de fibra, la fibra también enlentiza la digestión. Entonces, ya sabemos que ese almidón que viene en ese plato de lentejas, en ese plato de garbanzos, en ese plato de porotos, tiene que pasar primero por el proceso digestivo para que lo podamos aprovechar. Súmale a que tiene fibra y la fibra enlentiza muchísimo más el proceso de digestión. Esto quiere decir que cuando te comes ese plato de lentejas, para que te suba la glicemia va a pasar un tiempo, desde media hora, incluso horas. Todo depende de qué tan rápida o lenta sea tu proceso digestivo.
Esto tiene ventajas. ¿Por qué? Porque mientras más lenta sea la liberación de azúcares provenientes de los almidones, tu glicemia sanguínea se va a poder mantener en niveles estables durante la mayor parte del día. Y esto es clave si sufres de resistencia a la insulina, algún tipo de diabetes, bien sea diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, diabetes gestacional, diabetes 1.5, si sufres de síndrome metabólico, si tienes alguna otra condición, como por ejemplo un aumento de cortisol en tu sangre, que también pueda estar generando que generes picos de glucemia en sangre. Entonces, esto es maravilloso. Con el simple hecho de incluir legumbres de manera rutinaria en tu día a día, vas a estar garantizando que tus niveles de glicemia permanezcan estables por más tiempo, evitando los picos de insulina y evitando toda una serie de procesos metabólicos que no son beneficiosos para tu cuerpo. Entonces, el almidón presente en las legumbres no es negativo de ninguna manera, es muy beneficioso y por eso te instamos a que los consumas sin miedo. Ahora, no solo eso, tenemos el carbohidrato complejo, almidón, que está en las legumbres. Sin embargo, por cada 100 gramos de legumbre, vamos a estar consumiendo también de 1 o 2 gramos de almidón resistente o almidón retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Este es un tipo de almidón que no lo podemos digerir tampoco. Ni las enzimas salivales, ni las enzimas pancreáticas son capaces de digerir este tipo de almidón. Por lo tanto, de este almidón no vamos a sacar azúcar, no vamos a sacar energía, no vamos a sacar nada. Ese almidón resistente va a irse derechito a tu tracto gastrointestinal y son las bacterias las que lo van a poder digerir, porque ellas sí tienen enzimas suficientes y capaces de desdoblar ese almidón. Entonces, sí, cuando consumimos legumbres, consumimos almidón resistente. Entonces, a ese porcentaje de almidón, que básicamente por cada 100 gramos son como unos 30, quizás 40 gramos de carbohidratos, tenemos que restarle de 7 a 11 gramos de fibra y tenemos que restarle de 1 o 2 gramos de almidón. Por eso, no, eso de que dicen las legumbres son solamente carbohidratos, no. Tienes que restarle la fibra, tienes que restarle el almidón resistente. Y en este punto solamente nos están quedando quizás unos 10, unos 15 gramos de carbohidrato aprovechable por cada 100 gramos de legumbre cocida. Vean aquí lo importante y lo interesante que es. Hay muchas personas que están diciendo que las legumbres solamente son carbohidratos, que las legumbres te elevan la glucosa, que las legumbres alteran la insulina, y son personas que realmente no saben o no sé en dónde están paradas, porque eso no es verdad. Las legumbres, primero, aportan carbohidratos, los carbohidratos son complejos, aportan fibra y aportan almidón resistente. Todo muy beneficioso para tu microbiota intestinal y muy beneficioso para ayudarte a mantener estable tus niveles de glicemia en sangre. Esto es muy interesante y quiero que te lo lleves a la casa. ¿Está bien? Ahora, ya sabemos qué nutrientes nos están aportando en el punto de vista de los macronutrientes. Ya sabemos que las legumbres nos están aportando fibra, ya sabemos que nos aportan proteínas, ya sabemos que nos aportan carbohidratos complejos. En el caso de grasa, las legumbres sí aportan grasa, sin embargo es una grasa en una concentración muy baja y sobre todo es grasa insaturada. Es una grasa mucho más beneficiosa que las grasas saturadas que se consiguen en los alimentos de origen animal. Sin embargo, las legumbres también nos están aportando micronutrientes. Entre ellos va a destacar mucho el hierro, el zinc, el fósforo, el magnesio, incluso cromo. Estos son minerales muy interesantes que debemos de consumir todos los días para un óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo. Las legumbres también aportan calcio, aunque muchas personas no lo saben. Sí, cuando estás consumiendo un plato de lentejas, un plato de garbanzos, también estás ingiriendo calcio, que es vital, obviamente, para el fortalecimiento de tu esqueleto. Sin embargo, aunque muchas personas no saben, el calcio nosotros lo usamos para muchas otras funciones. El calcio es muy importante. El calcio nos ayuda a la contracción muscular, por ejemplo, y también ayuda a un correcto funcionamiento del sistema nervioso
a que esas neuronas se comuniquen entre ellas haciendo lo que se llama el proceso de sinapsis. Para esto se necesita calcio y lo necesitamos ingerir. Si no consumes calcio en tu dieta, tu cuerpo va a sacar calcio de los huesos. Sí o sí, así pasa, así sucede. ¿Por qué? Porque en sangre necesitamos mantener constantes los niveles de calcio. No tienen que estar ni muy altos ni muy bajos, tienen que estar en niveles constantes y regulares. De lo contrario, vamos a tener que sacar calcio de los huesitos, debilitando los huesitos, fomentando la osteoporosis. Entonces, ¿de dónde sacamos el calcio? Las legumbres tienen calcio. Consúmelas a diario y vas a obtener calcio. ¿Ok? Ahora, entre las vitaminas, las legumbres también destacan por su contenido de vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, y entre ellas destacan mucho el folato o vitamina B9, una vitamina muy importante para las mujeres que estamos en edad fértil. ¿Por qué? El folato ayuda mucho en el desarrollo y crecimiento de células nuevas, pero también es muy importante en el desarrollo fetal. Si quieres estar embarazada y estás en edad fértil, por favor necesito que comiences a consumir alimentos ricos en ácido fólico, alimentos ricos en folato. Consíguelo en las legumbres. Si no tienes un aporte constante de folato en tu dieta de manera natural, es importante que comiences a suplementarte si quieres estar embarazada o si ya estás embarazada. Obviamente, si ya estás embarazada, imagino que ya te estás suplementando con ácido fólico. También en las legumbres vamos a conseguir vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3. Son todas estas vitaminas muy importantes para nuestro metabolismo. Entonces sí, ya estamos viendo que las legumbres son un alimento muy interesante que deberíamos de comenzar a incluir de una manera más rutinaria, no dejarla a una vez al mes o a una vez a la semana. Lo ideal es que la consumamos a diario y, si es posible, varias veces durante el día. Ya estamos viendo que tienen muchísimos beneficios para nuestra salud. Ahora, ¿el consumo de legumbres pudiese ayudarnos a prevenir enfermedades crónicas? Pues sí, las últimas investigaciones respaldan que las personas que tienen un consumo un poco más alto de legumbres, pues primero, tienden a tener un peso estable, un peso más cercano a su peso ideal. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, tienen una alta concentración de fibra y una alta concentración de proteínas. Estos dos elementos juntitos van a hacer algo que se llama aumentar la saciedad en tu día a día. Eso va a hacer pues que no tengas tantos deseos de comer o de picotear o de irte por alimentos que sabemos que no son tan saludables, los dulces, las golosinas. Entonces, interesante eso. Si quieres perder peso en este año, todavía estamos en febrero, es posible que estés allí queriendo que este año sea el mejor y quieres alcanzar tu peso ideal, comienza a comer legumbres. Segundo, ya habíamos comentado un poquito que el alto contenido de fibra de las legumbres ayuda a que tus niveles de glicemia permanezcan estables durante todo el día. Esto es fundamental si tenemos en nuestra familia familiares con diabetes, algún tipo de diabetes, porque sabemos que las personas que tienen algún familiar cercano, papá, mamá, abuelo, tíos, que han tenido diabetes, pues tienen mayor riesgo también de ser diabéticos en un futuro. Por eso hay que cuidarnos bastante y una de las cosas es mejorar obviamente nuestra alimentación, incluyendo legumbres. Esto va a ayudar a que el riesgo de desarrollar diabetes sea un poquito menor. ¿Ok? Entonces, sí, el consumo de legumbres de manera periódica ayuda a prevenir la diabetes. Pero si ya tienes diabetes, también te va a ayudar a mejorar el control de tu glicemia y va a ayudar pues a que no tengas tanta necesidad de aumentar el consumo de medicamentos o de que te asocien otro medicamento o que te realicen alguna cirugía para ayudarte a bajar esos niveles de glucosa en sangre. Muy importante ese dato si tienes diabetes o si quieres prevenir la diabetes. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, ya hemos comentado, el consumo de fibra ayuda pues a que no absorbamos tanto colesterol de la dieta. Si tienes una alimentación quizás no tan saludable y estás consumiendo una gran cantidad de alimentos de origen animal, tienes un alto consumo de alimentos muy procesados, los embutidos, los alimentos
a los que se les añade grasa, por ejemplo, los alimentos que ya vienen listos para su consumo, que tienen un alto contenido de grasa, si no consumes suficiente fibra, toda esa grasa realmente sí la vas a ingerir, sí la vas a absorber, perdón, y aumenta el riesgo de que desarrolles alguna enfermedad cardiovascular. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular? Pues bueno, son aquellas enfermedades que involucran una alteración a nivel de arterias y a nivel de corazón. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si tienes una enfermedad cardiovascular, aumenta mucho tu riesgo de que sufras un infarto al miocardio, un infarto de corazón, pero también un evento cerebrovascular. Los eventos cerebrovasculares pueden hacer que se te duerma la mitad del cuerpo, que después tengas dificultades para hablar, para conversar, que incluso necesites depender de otra persona porque tú no te vas a valer por tus propios méritos. ¿Sí? Entonces son enfermedades catastróficas que realmente no quisiéramos, nadie quisiera depender de otra persona para que te bañe, para que te alimente, para que te cuide, porque tú simplemente te quedaste inmóvil porque hubo un infarto a nivel de tu cerebro. Las enfermedades cardiovasculares también pueden hacer que uno de tus pulmones deje de funcionar, porque se puede producir lo que se llama un infarto pulmonar, que es una complicación bastante grave que se tiene que atender de manera inmediata porque si no pudieses fallecer. También están los infartos que pueden ocurrir en otras partes del cuerpo, como por ejemplo las piernas. Sí, puedes tener un infarto a nivel de piernas cuando se ocluyen las arterias que irrigan el pie o irrigan la pierna. Y eso puede hacer pues que te necesiten amputarte una pierna, por ejemplo. Entonces, no, las enfermedades cardiovasculares no solamente implican algo del corazón, también todo lo que tenga arterias en tu cuerpo puede ser una víctima de una enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que cuidar esas arterias, chicos, y para eso hay que aumentar el consumo de fibra y disminuir el consumo de grasa. Simple, es así. El mayor consumo de grasa, sobre todo grasa saturada, grasas trans y colesterol, aumenta tu riesgo cardiovascular. Como ya sabemos, el riesgo cardiovascular no solamente va a afectar el corazón, puede afectar a todo tu cuerpo, porque todo lo que tenga arterias va a ser afectado. ¿Ok? Entonces, sí, el consumo regular de legumbres va a ayudarte a evitar enfermedades cardiovasculares. También va a ayudar a que tengas una presión sanguínea un poco más baja, un poco más óptima, un poco más cercano a lo normal, a lo que la American Heart Association nos insta, que es tener una presión sanguínea por debajo de 110, presión arterial sistólica, y presión arterial diastólica debajo de 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión ideal. No es presión baja, esa es la presión ideal. A medida que aumente la presión sanguínea, aumenta el riesgo de que tengamos una enfermedad cardiovascular como un infarto agudo del miocardio, un ACV, que es un evento cerebrovascular, que tengamos un infarto pulmonar o que tengamos un infarto a nivel de miembros inferiores. Entonces, sí, necesitamos mantener nuestra presión sanguínea en niveles óptimos, en niveles estables. Y las legumbres nos van a ayudar con ese cometido. También se sabe, ya por muchos estudios lo han confirmado, el mayor consumo de legumbres nos ayuda a evitar ciertos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon. El cáncer de colon realmente es un tipo de cáncer muy común, sobre todo en las personas que pasan de los 50 años. Sin embargo, también se ve obviamente en personas un poco más jóvenes. ¿Y qué está pasando ahorita en Occidente? Estamos siguiendo una dieta muy baja en fibra. Esto hace pues primero que tengamos estreñimiento. La gran mayoría de las personas a las que tú te les puedes acercar, les puedes preguntar, oye, ¿estás estreñido? ¿Cuántas veces vas al baño a la semana o al día? Quizás las personas vayan de manera normal 3 veces a la semana y eso lo consideran como normal. Pero no es normal. Tienes que evacuar todos los días y esa evacuación tiene que ser suave. No tienes que generarte dolor ni ningún tipo de malestar. ¿Cómo logras eso? Consumiendo fibra. ¿Por qué? Porque hay un tipo de fibra que es la fibra insoluble, es un tipo de fibra que no se diluye en agua
Este tipo de fibra lo que va a hacer es ayudarte a que los movimientos del intestino comiencen a suceder, ¿sí? Ella actúa como una especie de escoba, ella hace que el intestino se mueva. Cuando el intestino se mueve, pues va a hacer que todos esos desechos que has ido acumulando allí comiencen a deslizarse hacia el fondo y puedas finalmente evacuarlos. El consumo de fibra también es beneficioso porque la fibra se une a sustancias quizás no tan beneficiosas, a toxinas que ingerimos en los alimentos, al exceso de grasa, al exceso de colesterol, al exceso de carcinógenos que lamentablemente estamos consumiendo en la dieta, y va a hacer que todo eso sea eliminado por las heces. Esto es muy importante. Y a más rápido sea ese tránsito intestinal, es decir, que ese intestino se mueva bien y que elimine todos los desechos de manera diaria y oportuna y que no se queden ahí días, meses o semanas, va a hacer que el contacto con esas toxinas, con esos carcinógenos, sea menor. Mientras menos contacto tenga tu intestino con esas sustancias, menos probabilidades tienes de desarrollar un tipo de cáncer, sobre todo cáncer de colon. Además, el consumo de fibra te va a ayudar pues, a evitar todas las complicaciones relacionadas con el estreñimiento. Actualmente es muy común que las personas desarrollen pólipos, que son una especie de tumorcitos que van saliendo alrededor del colon. Esto sucede pues básicamente cuando las personas hacen mucha fuerza para ir al baño, por ejemplo, al igual que los divertículos. El divertículo son bolsitas o son como una especie de herniaciones que salen en la pared del colon y también son consecuencia de que la persona hace mucha fuerza cuando va a defecar. Esto se puede evitar si consumes fibra, por eso la fibra ayuda. Si ya tienes divertículos, la fibra ayuda. Es un error quitarle la fibra a un paciente que tiene divertículos, porque aquí lo que estamos es empeorando el problema y poco a poco la persona va a estar peor y puede llegar al evento más dramático de los divertículos, que es la diverticulosis, y es una condición inflamatoria donde hay esas bolsitas, esos saquitos que son los divertículos, se llenan con, por ejemplo, material fecal, se inflaman y generan un dolor muy agudo, un dolor insoportable que se describe como la apendicitis izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el colon del lado izquierdo. Entonces, aquí de este lado se inflaman esos divertículos, genera dolor, genera fiebre, genera toda una sintomatología en abdomen que lleva a que la persona vaya a emergencia porque el dolor es insoportable. Todo esto lo previenes si comienzas a consumir más fibra diariamente en tu alimentación. ¿Qué tiene la fibra? Las legumbres. ¿Ok? Entonces ya hemos visto que el consumo regular de legumbres en tu alimentación te va a ayudar a mantener un peso estable, te va a ayudar a evitar la diabetes mellitus o a tratarla de una mejor manera si ya la tienes, te va a evitar enfermedades cardiovasculares e incluso te puede evitar el desarrollo de algún tipo de cáncer, sobre todo el cáncer de colon. ¿Por qué no comienzas a incluir legumbres de una manera más rutinaria en tu alimentación? Ahora, pregunta, ¿cuántas porciones de legumbres o cuánta cantidad de legumbres deberías de consumir en el día? Bueno, hay estudios que dicen que al menos 50 gramos de legumbres por día es beneficioso y ayudaría a obtener el beneficio. Sin embargo, obviamente que podemos consumir mucho más. Si tienes una alimentación basada en plantas, una alimentación vegana, una alimentación vegetariana o una alimentación flexitariana, es imperioso que comiences a consumir más legumbres, al menos 3 porciones de legumbres por día. ¿Por qué? Porque cuando dejas de lado el consumo de alimentos de origen animal, que sabemos que son una buena fuente de proteína, necesitas consumir la proteína de las legumbres, sí o sí. Entonces, si llevas un tipo de alimentación vegana, vegetariana, flexitariana o basada en plantas, tienes que aumentar sí o sí tu consumo de legumbres. De lo contrario, vas a tener problemas en mediano y largo plazo. ¿Ok? Si llevas una alimentación tradicional, una alimentación omnívora, comes de todo, puedes, por favor, procura a consumir 50 gramos de legumbres cocidas todos los días.
No importa lo que comas, pero por favor incluye, aparte de esa comida tradicional que estás llevando, 50 gramos de legumbres por día. Esto es básicamente una media taza. Esto es algo que te va a dar beneficios, te vas a beneficiar de la proteína vegetal, te vas a beneficiar de la fibra, te vas a beneficiar de los carbohidratos complejos, del almidón resistente, de las vitaminas y minerales que este grupo de alimentos te proporciona. Ahora, ¿cómo puedes optimizar el consumo de legumbres sin que te caigan mal, sin que te genere gases, distensión? ¿Y cómo puedes aprovechar todos esos nutrientes que ya hemos comentado que tienen las legumbres? Bueno, primero que nada hay que saber que las legumbres, así como otros alimentos de origen vegetal, tienen algo que se llaman los antinutrientes. Por ejemplo, las legumbres tienen un antinutriente llamado lectinas. Las lectinas o el consumo muy alto de lectinas puede llegar a ser perjudicial, ya que las lectinas hacen que, por ejemplo, la digestibilidad de proteínas no sea tan alta. Sin embargo, cuando tú realizas los siguientes pasos que te voy a comentar antes de consumir legumbres, pues realmente la proporción de lectinas disminuye muchísimo. Entonces, lo primero es siempre antes de cocinar las legumbres tienen que haber sido remojadas o puestas en remojo al menos unas 4 horas. Mucho mejor si las remojas por 8 o por 12 horas. Entonces, recuerda, si vas a comer legumbres mañana, por favor ponlas en remojo hoy. Ahora, lo ha pasado esas 8 horas de remojo, es recomendable que esa agua del remojo sea descartada. No la utilices para la cocina, para la cocción, no. Las remojaste, drenaste esa agua, las cubres con agua nueva, agua limpia, si es posible agua filtrada o agua mineral o agua embotellada, y las vas a poner a cocinar, ¿ok? La legumbre tiene que quedar muy bien cocida. Acá nos están preguntando si las legumbres se comen crudas o cocidas. La legumbre se come cocida, bien cocida. Cuando tú saques ese poroto, esa lenteja de la olla, con los 2 deditos, con el dedo índice y el dedo pulgar, tienes que aplastarla. Y si se aplasta y se queda como una especie de puré, significa que ya está lista. No consuman legumbres crudas, por favor, no, de ninguna manera. La legumbre se come cocida, bien cocida. De lo contrario, vamos a tener problemas digestivos, ¿ok? Ahora, cuando ya esa legumbre esté bien cocida, la aplastaste y está blandita, se hizo un puré en tus dedos, ahora le llegó el turno de cernir de nuevo. Esa agua de la cocción también se bota. ¿Por qué? Porque en esa agua está básicamente toda la concentración de lectinas y también está una gran cantidad de azúcares, que son azúcares de difícil digestión, que son los encargados de producir gases, flatulencias o hinchazón, se vayan, ¿sí? Entonces, en esa agua, cuando tú drenaste toda esa agua, te queda una legumbre limpia, sin lectinas y sin azúcares de difícil digestión. Entonces, siguiendo estos simples consejos, créeme que poco a poco esa sensación de llenura, esa sensación de gases, de hinchazón que te producían las legumbres van a ir mermando poco a poco. Ahora, otro truco para ayudarte a que esas legumbres queden así blanditas mucho más rápido es agregarle al agua de la cocción bicarbonato de sodio. A razón de 1/4 de cucharadita por olla, por unos 5 litros de agua más o menos, y la dejas en cocción una media hora, 40 minutos y ya vas a ver que pronto esas legumbres van a estar listas, van a estar blanditas, van a estar deliciosas para consumirlas. Y esto también va a ayudar a la digestibilidad, te va a ayudar a que no tengas tantos gases, tanta hinchazón o tanta molestia después de comer legumbres. ¿Ok? Son simples trucos, chicos. La idea es buscar la manera en que el consumo de legumbres sea beneficioso para ti y que no genere ningún malestar. Lo otro es que a medida que tú vayas entrenando tu sistema digestivo en el consumo de fibra, un alto consumo de fibra no te va a generar ningún tipo de malestar. ¿Qué quiere decir esto? Recordarán, tenemos nuestra microbiota acá en el intestino grueso,
Ellas son la flora bacteriana, que antiguamente se le conocía así, y ellas se alimentan de fibra. Ok, cuando tenemos una dieta muy baja en fibra, que es lo habitual, la gran mayoría de las personas en Occidente no están consumiendo los mínimos requerimientos de fibra. Esas pobres bacterias comienzan a morirse de hambre y comienzan a aumentar otras bacterias que no son tan beneficiosas, que no se alimentan de fibra, sino que se alimentan de proteína. Sí, entonces son las bacterias proteolíticas que no generan los ácidos grasos beneficiosos, sino que generan otros productos que pueden ser muy perjudiciales para nuestro cuerpo, ya que inducen a la inflamación. Entonces, si tienes una dieta actual muy baja en fibra, necesitas ir aumentando obviamente el consumo de fibra, pero tiene que ser de manera gradual. No aumentes la fibra de golpe, porque eso te va a generar mucho malestar, sobre todo malestar de hinchazón, de gases, puede darte diarrea o incluso puede darte estreñimiento. Entonces, si eres consciente, oye, de verdad, no estoy consumiendo mucha fibra, quiero aumentar mi consumo de fibra, comienza de a poco. En el caso de las legumbres, si no estás acostumbrado a comer legumbres, comienza consumiendo de 1 a 2 cucharadas diarias, pero eso sí, el consumo tiene que ser constante, diario. Tienes que ir entrenando esas bacterias, porque si no las entrenas, pues lamentablemente ellas, cuando reciban esa fibra de un tazón completo de lentejas a un tazón de frijoles, pues se van a volver locas comiendo, 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 y tú vas a tener muchos problemas digestivos. Acá nos están diciendo, indique su cronograma diario una vez que entró en su programa. No entiendo la pregunta, Alida. Bueno, entonces ya sabes, tienes que comenzar a consumir legumbres todos los días, a razón de 1 a 2 cucharadas a medida que tu microbiota se va entrenando, y ya luego puedes ir aumentando la cantidad. ¿Sí? Hay personas que consumimos legumbres hasta 3-4 veces al día y realmente las molestias son mínimas o inexistentes, ya nuestra microbiota está entrenada, ya no tenemos distensión abdominal, no tenemos gases, no nos produce ni diarrea, ni estreñimiento, nada de eso. Siempre y cuando, pues obviamente tengas esa microbiota muy bien entrenada y cumplas los pasos que te di antiguamente sobre cómo mejorar esa cocción de la legumbre para que la legumbre quede bien cocida y se le eliminen la lectina, se le eliminen los azúcares no digeribles y que tú puedas simplemente disfrutar de tu plato de lentejas, de tu plato de frijoles sin ningún riesgo, sin ningún dolor, sin ninguna molestia. ¿Ok? Hay otras cosas que podemos hacer para mejorar la digestibilidad de las legumbres. Una es agregar alimentos fermentados o probióticos a tu alimentación. ¿Qué es un alimento fermentado? Un alimento que ha pasado por un proceso de fermentación bacteriana y esto genera pues que aumente una cantidad de bacterias beneficiosas en ese alimento. Un ejemplo muy clásico, muy común, muy consumido en Occidente es el yogur. El yogur es un alimento fermentado. Partimos de una leche, la leche de vaca, se le agregan bacterias beneficiosas, se deja en cultivo por unas 4, 8 horas, 12 horas, dependiendo del producto que tú quieras conseguir, y vas a obtener una leche cuajada bastante ácida, que justamente ese es el yogur. Cuando tú consumes yogur de manera periódica, estás consumiendo bacterias beneficiosas. Esas bacterias son lactobacillus que van a viajar a tu colon y se van a establecer allí. ¿Ok? Entonces vamos a ir aumentando la cantidad de bacterias beneficiosas en nuestro colon. Eso va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra microbiota. Entonces, no solamente el yogur, también están otros tipos de alimentos fermentados como el kefir, chucrut, kombucha, miso, entre otros. ¿Sí? Podemos hacer también yogur con leches vegetales. Interesantísimo, queda súper rico, delicioso. La ventaja de hacerlo con leches vegetales o bebidas vegetales como bebida de avena, bebida de soya, bebida de quinoa, qué sé yo, es que aparte de que ese alimento te está dando los probióticos o bacterias beneficiosas, también te está dando prebiótico. Cuando hablo de prebiótico me estoy refiriendo a fibra.
Prebiótico es todo alimento que, bueno, no te sirve a ti, pero le sirve a las bacterias. Las bacterias comen los prebióticos, las bacterias comen la fibra. Las bacterias son los probióticos. Y cuando estos probióticos, que son las bacterias, comen esta fibra, ellas producen los postbióticos. Los postbióticos son los productos del metabolismo normal de las bacterias que ellas nos regalan y son justamente los ácidos grasos de cadena corta que hemos estado conversando cuando iniciamos en el live. Entonces, sí, interesante que consumas alimentos fermentados y si estos alimentos fermentados son de origen vegetal, pues te va a ayudar mucho más a mejorar esa microbiota intestinal. Entonces, ahí ya estamos entrenando mucho más esa microbiota, lo que va a hacer que cuando comas tu plato de legumbres, tu plato de lentejas, de frijoles, de garbanzos, de porotos, lo que sea, no te caiga mal. ¿Ok? Entonces son cosas que vamos a ir entrenando. Esto no pasa de la noche a la mañana. Porque te comas un yogurcito en la mañana, no es que te va a mejorar la microbiota milagrosamente. Son cambios que tú tienes que ir haciendo. Tienes que sí o sí aumentar tu consumo de fibra. La fibra se consume de manera gradual. No coloques un puño de fibra en la mañana, mucho menos si tú no estás acostumbrado. Tienes que ir poco a poco acostumbrándote a consumir fibra. Lo otro que puedes hacer si te caen muy mal las legumbres es quizás comenzar a consumir enzimas digestivas. Las enzimas digestivas las venden ya listas en cápsula, dependiendo de lo que tú necesites, y te va a ayudar muchísimo a la digestión de las proteínas y a la digestión de los alimentos altos en fibra, como por ejemplo las legumbres. Ahora, hay alimentos que naturalmente también nos van a aportar enzimas digestivas, como por ejemplo la papaya tiene una enzima digestiva llamada papaína, que ayuda mucho en la digestión de alimentos difíciles como proteína y fibra. La bromelina es una enzima digestiva que se consigue sobre todo en la piña. Interesante. Si tienes problemas para digerir, digestiones lentas, estreñimiento, muchos gases, mucha distensión abdominal, pudieses comenzar a incluir más piña en tu alimentación, por ejemplo. Acá nos preguntan, ¿qué me recomiendan de la boruga de leche de vaca para personas con reflujo gástrico? No tengo idea de qué es la boruga de leche de vaca, perdone, pero no sé, no sabría darle una respuesta porque no tengo idea de qué es la boruga de leche de vaca. Y bueno, en este canal, Comida como Medicina, no recomendamos tomar leche de vaca, no recomendamos alimentos de origen animal, ya que nosotros promovemos una alimentación saludable y antiinflamatoria basada en plantas. ¿Ok? Ahora, ya sabes qué son las legumbres, ya sabes qué nutrientes tienen, ya sabes cuáles son los beneficios para la salud de su consumo rutinario. Su consumo tiene que ser lo más cercano a diario, sería lo ideal. Ya sabemos cuáles son las enfermedades que nos ayudan a prevenir el consumo rutinario de legumbres, ya sabemos cuánto debemos de consumir, ya sabemos cómo optimizarlas, el consumo de ellas para que no nos caigan mal, para que no nos generen gases ni distensión. Ahora quizás vamos a conversar sobre cómo podemos incluir más legumbres tradicionalmente. Y bueno, en Latinoamérica es muy común esa típica sopa de legumbres o guisadito de legumbres que es pues delicioso, el típicos frijolitos que los acompañamos con arroz, con tortilla, con pancito y es algo genial, es una manera fácil, práctica de consumir legumbres y es algo a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, hay otras maneras de consumir legumbres. Los que comenzaron conmigo en el live, les estuve comentando que por lo menos en Asia, la legumbre más consumida en Asia es la soya. Y ellos hacen con soya toda una infinidad de alimentos. Ellos básicamente no se comen el poroto de la soya. Ellos comen la soya en leche de soya, por ejemplo, que es una bebida vegetal muy nutritiva, con una cantidad de nutrientes muy similar a la leche de vaca. Lo único que difiere es que tiene fibra, no tiene colesterol y el porcentaje de grasa es un poquito menor. Ahora, también hay otros tipos de productos que ellos elaboran con soya, como por ejemplo el tofu. El tofu es un tipo de carne vegetal
Se elabora a partir de leche de soya. La leche de soya se corta como si fuéramos a hacer queso, pero queda un bloquecito un poco firme que no funde. A diferencia del queso de vaca, el tofu no funde, pero se puede cortar, se puede condimentar, se puede cocinar de diversas maneras y es una manera de sustituir la carne o reemplazar la carne. Ellos también hacen otro tipo de producto o de alimento en base a soya que es el tempeh. El tempeh lo fabrican con poroto de soya ya cocido, bien cocido, le colocan un fermento que son básicamente hongos. Eso lo dejan en fermentación unas 48 horas y luego queda un bloque firme con un sabor intenso, un olor intenso. Es un alimento fermentado, rico en prebióticos, rico en posbióticos, rico en probióticos, ¿ok? Que también ayuda a reemplazar la carne. Entonces, son tres maneras diferentes de consumir soya, por ejemplo. Ahora, si nos vamos al Oriente Medio, ellos allá también consumen muchas legumbres, por ejemplo, el garbanzo es la legumbre que ellos más consumen, pues ellos elaboran a partir de garbanzo croquetas de garbanzo como el falafel, que son deliciosas, y también fabrican lo que es el hummus de garbanzo, que es una pasta untable. Simplemente para hacerla ellos agarran el garbanzo cocido, garbanzo bien cocido, recuerden, las legumbres se comen bien cocidas, ellos la aplastan, ¿okay? Y le colocan una serie de condimentos. Importante, jugo de limón o un vinagre, un buen vinagre de manzana, un buen vinagre orgánico. Le colocan un puntito de sal, le colocan pimienta, le colocan curry, que son especias que se consumen mucho en Oriente Medio. También se le puede agregar una pasta untable a base de semillas de sésamo que se llama tahini. Y le pueden colocar allí otras especies, como por ejemplo paprika, pimentón ahumado, ajo en polvo o ajo ralladito. Y bueno, todo esto da una pasta untable muy deliciosa que reemplaza, en dado caso, la mayonesa. La ventaja es que, bueno, esta pasta untable tiene fibra, no tiene colesterol y el porcentaje de grasa es mucho más bajo. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo otras maneras de consumir legumbres. Por allí se me pasó un comentario que dice cómo hago para ver el live completo. Pues bueno, este live lo voy a descargar y lo voy a subir a nuestro canal de YouTube para que tengan toda esta información allí y lo puedan ver las veces que quieran y lo puedan compartir. Ahora, hay más maneras en las que tú puedes consumir legumbres. Una manera muy clásica y muy básica que se está consumiendo ahorita en Occidente son las croquetitas, hamburguesitas o milanesas hechas a base de legumbre. Para eso, simplemente elige la legumbre que tengas en casa, la cocinas bien cocida, puede ser lenteja, puede ser poroto, puede ser frijol, puede ser garbanzo, la vas a aplastar, ¿ok? O si tienes un procesador de alimentos, las vas a procesar y le vas a agregar pues los condimentos que tú quieras. Después, si tienes el procesador, ahí mismo en ese procesador le colocas cebollita, le colocas ajo, le colocas pimiento, le puedes colocar perejil o le puedes colocar cilantro, cunatú, unas hojitas. Todo eso lo procesas, te va a quedar una pastita. Eso lo vas a verter en un bol y le vas a agregar una harina de cereal. Interesante sería que fuera una harina integral. Puedes agregarle harina de avena, puedes agregarle harina de maíz integral, una buena harina de maíz, puedes agregarle harina de trigo integral, una buena harina de trigo integral, le puedes agregar harina de quinoa. La harina que tú tengas, por favor procura que sea una harina integral en lo posible. ¿Ok? A eso también, para que esté mucho más pegadito, para que tu milanesita no se desborone, le puedes agregar bien sea una cucharada de linaza molida o de chía molida. Ellos lo que van a hacer es que esa mezclita, esa masita te quede mucho más unida, mucho más uniforme y que no se te desborone. Ella hace como un reemplazo al huevo. Ahora, después de eso le agregas todos los condimentos que tú quieras. Puedes agregarle sal, pimienta, que es lo básico. Puedes agregarle paprika, le puedes agregar otras especias aromáticas como orégano, albahaca, le va a quedar muy bien. Cualquier condimento, el comino también le queda excelente. Le puedes agregar salsa de soya, una buena salsa de soya o miso,
si tienes la posibilidad de ir a un mercado asiático y comprarte miso, que es una pasta de soya fermentada, otro alimento fermentado muy interesante para la salud de tu microbiota, también te va a ayudar. El miso le va a dar un sabor delicioso a esas albondiguitas, a esas milanesitas. ¿Ok? Todo eso simplemente haces tu masita, vas a amasar muy bien, la puedes dejar en reposo una media hora en la nevera a que agarre buena consistencia. Si te ve que está quedando muy blandita, le puedes agregar más harina, por ejemplo, o si te está quedando muy dura, le puedes agregar un poquito de agua. Y luego, con eso vas a formar pues las milanesitas o hamburguesitas o albondiguitas, lo que tú quieras, la forma que tú quieras, y la puedes cocinar a la plancha, la puedes cocinar en la air fryer, la puedes cocinar al horno, de la manera que prefieras, siempre van a quedar bien y bueno, ya después las puedes acompañar con un buen pan integral, con un puré de papa, con un buen arroz integral, una buena quinoa integral, lo que tú tengas a mano y ya vas a tener un almuerzo o una cena mucho más completa. Y estás comiendo legumbres, ¿ok? Esto es algo que puedes hacer una vez a la semana, 2 veces a la semana. Si comes una dieta tradicional con alimentos de origen animal, bueno, dedícate un día a la semana de hacer estas croquetitas y ya ese día no comes carne, no comes pollo, no comes pescado. Son pequeños cambios que puedes ir haciendo, ¿okay? La otra, una manera mucho más fresca y deliciosa también de incluir legumbres es colocarlas en las ensaladas. Cuando te vayas a hacer una ensalada, de lo que sea, una ensalada fresca, una ensalada que incluya tomate, lechuguita, cebollita, pepino, cualquier vegetal que tengas allá a mano, le agregas una taza de legumbre. Pueden ser lentejas o garbanzos o frijoles cocidos, bien cocidos. Recuerden, las legumbres se comen bien cocidas. Y a eso lo condimentas con juguito de limón, sal, pimienta. Puede que te ayude bastante una buena mostaza si la consigues. Todos los condimentos que tú quieras, un ajito rallado y mezclas todo y te va a quedar una ensalada deliciosa, una ensalada fresquita que puede acompañar cualquier almuerzo. Esto también es muy bueno, una manera muy refrescante de incluir legumbres, sobre todo cuando está haciendo mucho calor. Ahora, hay otras maneras también de agregar más legumbres, por ejemplo, agregarla a preparaciones en las que quizás no tendrías idea de que se pudiese agregar una legumbre a eso. Ejemplo, cuando vayas a hacer una crema de verduras, una cremita de calabaza, una cremita de zanahoria, una cremita de apio, cuando vayas a procesar esas verduritas en la licuadora para que te quede tu cremita, allí le colocas una taza de legumbre cocida, de la que tú tengas allí en la nevera, y la cremita te va a quedar un poquito más espesita y ya te vas a enriquecer porque va a tener más proteína, más fibra, más carbohidratos complejos, ¿ok? Es una manera fácil. La gente en tu casa no lo va a notar, créeme. También, si tienes como costumbre tomarte los batidos, un batido de frutas, un batido verde, un batido de vegetales, agrega legumbres allí. Es una manera fácil de aportar más proteína y más fibra a ese batido. Eso va a hacer que ese batido de verdad sea una comida completa, que no sea simplemente un juguito y que te mantenga asociado por más tiempo. Interesante, si estás en un proceso de pérdida de peso, quieres perder peso, quieres mejorar tu salud en este año, puedes comenzar a incluir legumbres a ese batido que te estás preparando, que te comenzaste a preparar. Y créeme, tampoco va a variar el sabor. Ahora, obviamente, esta legumbre tiene que ser una legumbre bien cocida, escurrida, no condimentada. ¿Okay? Una legumbre solita. Entonces, bueno, son muchas maneras de incluir legumbres diariamente en tu alimentación. Coméntame si estás incluyendo legumbres a diario, 3 veces a la semana, cada cuántas veces a la semana estás incluyendo legumbres. Esas son cosas que nos encantaría saber. ¿Y cuál es tu preparación favorita para incluir legumbres en tu alimentación? Mis preparaciones favoritas de legumbres son las croquetas. Me encanta hacer croquetas de legumbres. Utilizo todo tipo de legumbres. Siempre tengo legumbres a mano en las neveras. Solo me queda aplastarlas, condimentarlas y prepararme mis milanesitas en la planchita. ¿Ok? Me encanta también el hummus. Es una de las preparaciones que hago de manera habitual porque el hummus ya listo lo puedes tener en tarritos en la nevera y cuando te sirvas tu plato de comida de lo que sea que te vayas a servir, simplemente le colocas 1 o 2 cucharadas por encima de hummus y ya estás consumiendo legumbres. También me encantan, pues obviamente, los guisaditos de legumbres, el guisadito de lentejas, el guisadito de frijol. Es algo que incluyo varias veces a la semana. Y a los batidos también le estoy incluyendo
algún poroto, alguna lenteja, algún garbanzo, porque también ayuda pues a aumentar la cantidad de proteína de ese batido y me ayuda a mantenerme saciada por más tiempo. Entonces, déjenme saber cuál es su manera preferida de consumir legumbres. Y bueno, antes que nada, ya estamos por terminar esta transmisión. Hemos dado mucho valor acá, hemos conversado sobre todos los beneficios de comer legumbres, hemos dicho cuáles son los nutrientes que tienen, cuáles son los beneficios del consumo, qué enfermedades previenen. Vimos hasta las mejores maneras de consumir legumbres, las mejores maneras de preparar legumbres para que no nos caigan mal, para que no nos generen gases, ni hinchazón, ningún tipo de malestar. Ya sabemos todo eso. Así que de verdad me encanta saber que estás aquí, me encanta saber que estuviste presente, que estuviste escuchando esta charla. Espero que te hayas llevado algo beneficioso y también quisiera darles algunas invitaciones especiales. Pues acá en Comida como Medicina nuestra misión es ayudarte a ti para que seas cada vez una persona más saludable, dándote las mejores herramientas, ayudando a planificar mejor tu alimentación, a optimizar mejor tu alimentación o ayudándote a lograr un objetivo en específico, como puede ser el controlar mejor una enfermedad ya existente como la diabetes, la hipertensión, una enfermedad cardiovascular, o prevenirlas si en tu familia hay un alto riesgo de contraer algún tipo de enfermedad. Entonces, para eso hemos diseñado una serie de productos que te ayudarían o te facilitarían la vida. Tenemos nuestra membresía o nuestro club saludable que se llama Club Comida como Medicina. Allí es un espacio donde puedes ingresar, donde vas a tener acceso a un curso muy completo que te va a ayudar desde las bases, desde los cimientos, a cómo ir mejorando poco a poco tu alimentación a medida que incluyas más alimentos de origen vegetal. Además, en este club tienes la ventaja de que puedes acceder a un libro muy completo que se llama el libro Comida como Medicina, el cual incluye un poquito de información teórica, pero incluye sobre todo deliciosas recetas de desayunos, almuerzos, cenas, snacks, tiene hasta un menú, una lista de compras, tiene todo lo que tú necesitas para realizar los cambios hacia una mejor manera de comer. También, si te unes al club, vas a poder acceder a nuestra comunidad en privada en WhatsApp. Allí es donde nos estamos compartiendo tips, sugerencias, estamos respondiendo dudas en el momento. Si tienes alguna duda, alguna inquietud sobre si comer o no algún alimento o de cómo preparar determinado alimento, pues allí nos puedes consultar y nosotras te vamos a responder. Además, vas a poder acceder a una clase de cocina en vivo donde la licenciada Mariel Painter, que es nuestra coach nutricional, pues nos va a dar los mejores tips de cocina sin aceite, de cocina al vapor, de cocina con ingredientes naturales, de cómo integrar mejor los sabores, cómo integrar mejor o combinar ciertos alimentos para que no te caigan mal. Todo eso lo vamos a ver en vivo, vamos a poder responder las preguntas que tengas en vivo y eso te va a ayudar pues a enriquecerte mejor desde el punto de vista culinario. Y también vas a poder acceder a una sesión en vivo mensual donde nos conectaremos en Zoom y allí vamos a responder todas y cada una de las dudas que se te presenten sobre cómo puedes mejorar tu alimentación. Todo eso lo tienes en el Club Comida como Medicina. Si quieres unirte al club, pues te invitamos a que vayas al link que se encuentra en nuestro perfil y allí vas a poder acceder al link para que veas todos los beneficios de unirte al club y puedas comenzar con nosotros. Pero también queremos comentarles que estamos abriendo la opción de consulta online. Esta es una consulta donde te veremos a ti personalmente y vamos a discutir tu caso, ¿sí? Te vamos a dar después todas las recomendaciones que necesites para mejorar tu salud de una manera mucho más holística e integrativa. ¿En qué consiste la consulta? Pues la consulta se divide en 3 pasos. ¿Okay? El primer paso, una vez realizado el pago, te vamos a enviar una serie de cuestionarios a tu correo electrónico. Son cuestionarios que de verdad te pedimos que te tomes el tiempo de responderlos y que seas lo más sincero posible. ¿Okay? No tiene ningún sentido que nos estés mintiendo. Una vez que tú contestas esos cuestionarios, vas a poder agendar una sesión en vivo por Zoom o por Google Meet, donde nos conectaremos contigo y vamos a discutir pues los resultados de ese cuestionario. ¿Ok? Y luego vamos a ir profundizando. Vamos a irte preguntando todo, porque es importante saber
cómo te sientes actualmente, qué enfermedades tienes o qué enfermedades crees que tienes, cuáles son los riesgos de familiares, si es que tienes algún papá con diabetes, con hipertensión, algún abuelito que se haya muerto de un infarto, todo eso te lo preguntamos. Te preguntamos también qué medicamentos o suplementos estás tomando, eso es muy importante también para luego darte mejores recomendaciones en cuanto a ello. Además, vamos a ir profundizando en preguntas sobre cómo te sientes después de comer ciertos alimentos, cuáles son tus objetivos de salud, qué quieres realmente lograr en este año, si en este año quieres perder peso, quieres aumentar masa muscular, quieres reducir el riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Todo eso lo vamos a discutir en una sesión en vivo y finalmente vamos a trazar un plan de acción. Este plan en conjunto, nosotras contigo, vamos a darte las mejores recomendaciones para que puedas salir de allí un plan de acción. ¿Okay? Y ese plan de acción lo vamos a dividir en objetivos. ¿Okay? Y poco a poco vamos a ir viendo la manera de que vayas cumpliendo esos objetivos para que finalmente puedas restablecer tu salud. Finalmente, luego de que nos reunamos en esa sesión en vivo, te vamos a enviar por correo electrónico y por escrito todas las recomendaciones que te dimos en la sección en vivo, ¿ok? Y ahí va a estar tu plan de acción y va a estar desglosado en objetivos, ¿ok? Entonces, ese es un servicio muy completo que ahorita lo estamos dejando en un precio de promoción, un precio de lanzamiento de solamente $30. Si quieres acceder a ese servicio, el servicio de consulta médico-nutricional, te invitamos a que también vayas al link de nuestra biografía y allí vas a obtener toda la información y el método de cómo puedes cancelar o cómo puedes pagar ese servicio. Además, puedes también ofrecerle ese servicio a aquel amigo o familiar tuyo que pues lo ves que está un poquito mal de salud y quieres ayudarlo. Le puedes también regalar ese servicio de consulta y nosotros pues nos encargaremos de ayudarle a esa persona que tenga una mejor salud y una mejor vitalidad. Y finalmente también queremos decirle a todas las personas que sufren de diabetes mellitus, sobre todo diabetes mellitus de tipo 2, tenemos un programa súper completo que se llama el Reto Cero Diabetes, que es un programa de 8 semanas donde vamos a ir también trazando un plan de acción, vamos a ir logrando pequeñas metas cada semana que te van a ayudar pues a mejorar tu alimentación y tu calidad de vida y te van a ayudar a mejorar el control de tu diabetes, de tu glicemia. Y quizás si tomas el programa al pie de la letra, es probable que puedas revertir la diabetes mellitus de tipo 2. Si eres una persona con diabetes o conoces a alguna persona con diabetes, te invitamos a que vayas al link de nuestro perfil y allí vas a obtener toda la información del reto Cero Diabetes. Una vez más, les agradecemos a todos por estar acá, les agradecemos por escucharnos. Espero que hayan aprendido muchísimo de este live. Esperamos que te lleves información de valor y que esto te ayude pues, a realizar los cambios pertinentes que necesites para ir mejorando tu alimentación y con ello tu calidad de vida. Aida, qué linda que estés acá. El precio de la primera consulta es de $30 y lo puedes pagar obviamente en tu moneda local. Si vives en Colombia, pagarás en pesos colombianos. Si vives en México, en pesos mexicanos, etc. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. El próximo sábado estaremos también acá en una transmisión en vivo. Estaremos hablando de otro tema muy interesante que te va a ayudar a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Muchísimas gracias por conectarte.